Bien, bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Vamos a continuar, mejor dicho, a finalizar la etapa número 1 del proyecto de facturación. Bueno, prácticamente tenemos todas las clases implementadas. Lo que nos está faltando avanzar, más que nada, es con la clase factura, que es la más complicada de todas. Vamos a ver cómo estamos con la clase factura, qué es lo que falta. Falta seguramente el manejo de fecha, falta algún manejo de excepciones, que para eso hemos puesto, digamos, un video explicativo acerca del tema de excepciones también. Tiene algo de relación con herencia, que después lo vamos a ver más detalladamente, así que por lo menos no se preocupen si hay alguna parte de excepciones que no entienden. Luego también lo vamos a volver a ver más adelante, o lo veremos también en el contexto de herencia, que en este caso, bueno, no nos preocupa porque factura no está heredando de nada más que de la clase Object, ¿sí? Todas las clases de Java derivan de la clase Object. Así que vamos a ver, tenemos los atributos, tenemos los constructores, y tenemos problemas con la implementación de getFecha STR y demás, que es devolver la fecha de la factura en un formato día, mes, año. Bueno, podríamos comenzar con esto. Vamos a tener que importar JavaText seguramente para ver algunos de los objetos que vamos a tener que utilizar. Vamos a ver de qué se trata esto de getFechaStr. Vamos a ver si dice algo acá en el trabajo práctico. Acá está el método setFecha sobrecargado y el string que recibe se supone que es una fecha con formato día, mes, año. Así que entonces, getFechaStr nos tiene que devolver el formato de la fecha de la factura en un formato día, mes, año. Bueno, para poder hacer esto vamos a abrir el proyecto BlueJay, ayuda, en librerías de clase Java. Dentro de librerías de clase Java vamos a ver el paquete JavaText. Le damos clic en el paquete JavaText, vamos a ver, y vamos a buscar aquí, tenemos SimpleDayFormat, ¿sí? SimpleDayFormat tiene unos patrones, ¿cierto?, de diseño, con el cual nos permite crear patrones, por ejemplo, mes, día, año, o día, mes, año. La idea es crear un objeto SimpleDayFormat con un formato de fechas apropiado. Acá tenemos SimpleDayFormat, string patrón de diseño, va a crear un objeto SimpleDayFormat. Bien, entonces vamos a crear SimpleDayFormat, SDF, SimpleDayFormat, es igual a new SimpleDayFormat. Y en este caso tenemos que ver el patrón de fechas que vamos a utilizar. Bien, el día, investiguemos un poco, el día en el mes, es la D minúscula, así que entonces vamos a utilizar 2 veces la D minúscula para mostrar un día en 2 dígitos, el M en 2 dígitos, que es el número de mes en 2 dígitos, y el año en 4 dígitos, ¿sí? Este sería SimpleDayFormat, ¿sí? Bien, creamos un objeto SimpleDayFormat. Perfecto. SimpleDayFormat, vamos a ver los métodos que tiene. Tiene un método que se llama format. Tiene un método que se llama format que recibe un objeto de tipo fecha y nos devuelve esa fecha en ese formato string. Así que creo que este método de SimpleDayFormat nos va a servir para utilizarlo con el método, con el objeto fecha. Si utilizo getFecha me devuelve fecha,
Y fecha, a su vez, es de tipo date, como pueden ver acá. Así que en definitiva, este getFecha me devuelve el objeto date de la factura, asociado con la factura. Ese objeto date se lo estamos pasando al método format del objeto simpleDateFormat, y simpleDateFormat me está devolviendo un string, vamos a llamarlo strFecha, es igual al simpleDateFormat de getFecha. Entonces lo que vamos a hacer es devolver a strFecha, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder implementar getFechaStr, nos debería devolver la fecha de la factura en formato de string. Bien, ahí compiló la clase, vamos a probarla. Perdón. App, producto, detalle, bien, es un total de detalles total. Vamos a crear un objeto factura F, y factura. Y aquí vamos a usar el getFechaStr. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Compilamos, vamos a ejecutar el método main de app, a ver qué nos devuelve. La fecha de la factura es 14 de julio de 2020, es decir, la fecha de hoy en formato día barra mes barra año, que es lo que quería acá, día, mes, año. Perfecto, entonces ahí ya tenemos resuelto el problema de del método getFechaStr. ¿Sí? Eso lo tenemos resuelto ya. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro problema de fechas, que es setFecha recibiendo un string. ¿Sí? Recibiendo un string. Bien. Acá la situación es muy distinta. La situación es muy distinta. Vamos a vamos a tener que investigar un poco. Vamos a ver ese simpleDateFormat, qué otros métodos tiene. El simpleDateFormat también tiene un método que se llama parse. Parse lo que hace es devolverme un objeto date en función de un string source, ¿sí? Lo que va a hacer es lo siguiente. La idea es que ese string que recibe como argumento el método parse de simpleDateFormat, se supone que es una fecha escrita en el formato indicado por simpleDateFormat. Es decir, si simpleDateFormat está en el formato día barra mes barra año, se supone que yo tipeé algo así como 14/07/2020 en lo que le estoy pasando como argumento, en el string que le estoy pasando como argumento a el método parse de simpleDateFormat. Se supone que estoy pasando eso. Ahora, si yo paso la palabra Pepe, evidentemente no lo va a poder formatear y va a lanzar una excepción. La excepción que va a lanzar se llama parseException, ¿sí? Así que bueno, investiguemos un poquito más acá el método parse. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Acá lo tenemos, parse. Bien, estamos viendo la API de simpleDateFormat, ¿sí? Buscamos el método parse y encontramos parse string text, parse position. Qué raro, ¿no? Parse ahora acá tiene dos atributos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad, vamos a buscar acá. Acá tenemos, ven, un método parse que tiene un solo argumento y acá tenemos otro método parse que tiene dos argumentos. Entonces, ¿por qué BlueJay me está mostrando el método parse con un argumento y con dos argumentos? Es decir, simpleDateFormat tiene el método parse con dos argumentos, ¿no?
que parsea una fecha en una posición determinada. A mí realmente ese método no me interesa. Pero si nosotros nos fijamos bien, simple day format deriva, es decir, el papá, el padre, la superclase de simple day format es day format. Es decir, que hereda todo lo no privado de day format. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando acá es que el método parse con dos argumentos es propio de simple day format. Pero fíjense lo que dice acá la API. Métodos heredados de la clase Java Text Day Format. Si buscamos acá, acá aparece el método parse. ¿Sí? Entonces, si buscamos acá, parse tiene un único argumento. Entonces, es por eso que BlueJay me está mostrando los dos parse. Me está mostrando el parse que viene de la superclase DayFormat y me está mostrando el método parse que es propio de la clase simple DayFormat. Entonces, simple DayFormat es todo lo que es simple DayFormat más todos sus ancestros hasta llegar a la clase Object. ¿Sí? Es todo lo que ha heredado hasta la clase Object. Es por eso entonces que tenemos estas dos opciones de método parse. La que a nosotros nos interesa, la que es más fácil de utilizar y que nos viene bien para este caso, es esta versión de parse que viene de DayFormat y que lo podemos usar tranquilamente con simple DayFormat. Bueno, si el parse está bien, me va a devolver un objeto de ahí. Y si el parse está mal, me va a lanzar una parse exception. ¿Sí? Bien, vamos a darle clic en parse exception. Como podemos ver, parse exception deriva de exception, con lo cual es una excepción que es chequeable. Así que bueno, vamos a tener acá que tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto, ¿no? con esa excepción. Pero ya sabemos entonces cuál es nuestro camino. Vamos a tener que crear un objeto simple de format. Vamos a tener que crear un objeto simple de format donde estoy, acá en set fecha. Vamos a tener que crear un objeto simple de format. Hasta ahí todo bien. Pero después vamos a tener que utilizar simple de format parse ahí estamos. Bien, ya acá me está advirtiendo que no hay una excepción reportada, ¿sí? Es decir, que si yo quiero compilar esto, no va a compilar y me está dando este error. Me está diciendo, mire, está bárbaro su código, pero acá hay una excepción que se llama parse exception que usted no la reportó. Usted no se hizo cargo del parse exception. No dijo ni que set fecha lanza una excepción de tipo parse exception, ni tampoco digamos, en realidad lo que estoy diciendo acá es que este método no lanza ninguna excepción, con lo cual yo tendría que hacerme cargo de la excepción parse exception y ver qué hago cuando sucede una parse exception. Yo creo que en este caso, para no jorobar tanto al proyecto, al usuario final, si me mandan una fecha que es incorrecta, yo podría mandar un mensaje de error a la consola, o bien no podría mandar ningún mensaje de error, pero no cambio la fecha. Es decir, que me quede la factura con la fecha actual. Esas son las decisiones que podemos tomar, por lo menos en esta etapa del proyecto. Si ustedes quieren, para probar el código, podríamos mandar un mensaje de error a la consola y no setear la fecha, en el caso de que hubiera un error. Entonces, yo acá tengo dos opciones. O digo, acá arriba, throws parse exception, ¿sí? ¿Ven? Ahí compila. Throws parse exception, es decir, mire, este código es riesgoso, pueden hacer una excepción, yo me lavo las manos y que se arregle otro. El que llame a set fecha. Cuando le pase Pepe, que se arregle el otro, se lanza una parse exception y será el otro el que se tiene que hacer cargo de la parse exception. Esa es una posibilidad. Bueno, no vamos a hacer eso, no nos vamos a lavar las manos.
vamos a tomar cartas en el asunto, entonces por lo tanto voy a tener que poner esto dentro de un bloque, perdón, voy a tener que poner esto dentro de un bloque try catch y hacerme cargo de la parse exception, ¿sí? Entonces, ven, ahí también compila el código, le doy compilar, ven, ahí ya compila. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo cargo, estoy tomando nota de que este código es riesgoso, de que puede lanzar una parse exception, y estoy, en este caso no estoy haciendo nada por ahora, estoy tomando la excepción nada más, pero me hice cargo con el bloque try catch para tratar de controlar el error. ¿Bien? Entonces, si yo pasé esta línea de código y estoy acá donde está parado el cursor ahora, significa entonces que pude crear correctamente un objeto fecha a partir del string D, digamos, es decir, que tenía el formato de día, mes, año, ¿sí? Entonces yo ahora podría llamar al set fecha pasándole este objeto day que me devuelve el simple day format método parse, ¿sí? Porque si llegué hasta la línea 61 que estoy viendo acá, significa que estaba, que digamos que pudo hacer el parsing sin ningún problema, es decir, que la fecha estaba en un formato de día, mes, año, día barra mes barra año. Y si no, va a salir por acá, por una parse exception, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es un system.r.println, vamos a decir factura set, vamos a poner factura, set fecha, clase factura, método set fecha, error, coma, podemos poner D, no es, si quieren la pueden poner entre corchetes, para que bien delimitado, no es, pues si hay espacios entre medios, ¿no? No es una fecha en formato día, mes, año. Cerrar acá, comillas, cerrar comillas, punto y coma. Tal fecha entonces no es una fecha en formato día, mes, año. Y caso contrario, si está dentro del formato apropiado, si está dentro del formato apropiado, entonces la pasamos, tomamos esa fecha y le asignamos esa fecha a la factura. Bueno, vamos a probar esto. ¿Qué hace? Ahí compiló. Tenemos una factura. Vamos a aprovechar. Set fecha. Y le vamos a poner, qué sé yo, 25 de mayo de 2020. Cualquier cosa, ¿sí? Es una fecha en el formato apropiado. Ya que está, podemos volver a usar el método de la fecha de la factura. Entonces le ponemos 25 de mayo y vamos a ver si me muestra el 25 de mayo en el formato apropiado, luego de haberlo asignado. Botamos app. Fíjense en ustedes, la factura, como creé un objeto factura, digamos, sin pasarle la fecha, sin pasarle nada, en realidad usé el constructor por defecto, me creó una factura con la fecha de hoy, que es 14 de julio del 2020. Yo le puse con el set fecha en el formato apropiado, el 25 de mayo, y ahora cuando le pregunto qué fecha tiene, efectivamente me dice el 25 de mayo. Es decir que evidentemente ha logrado cambiar correctamente la fecha de la factura. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez del 25 de mayo le pongo, no sé, Pepe, o sea, cualquier cosa? ¿Sí? Le pongo Pepe. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Bien.
la aplicación se ejecuta, y se genera, por la salida de error estándar, se genera clase factura, método setFecha, salió por el parse exception, ¿sí? Error Pepe no es una fecha en formato día mes año. Pero fíjense en ustedes que el código, es decir, ese error se produjo acá en la línea 20, en la línea 20 de APP, en la línea 20 de APP se produjo el error, pero estoy viendo también la línea 21, ¿sí? Como pueden ver ustedes, mi aplicación, la aplicación, en la línea 21 muestra la fecha, y claro, como la fecha Pepe no es una fecha válida, la factura queda con la fecha original que tuvo, que es la fecha de hoy, el 14 de julio del 2020. Entonces, fíjense en ustedes que la aplicación, al tomar nota de estas excepciones, se hace más robusta, no hay problema, no pincha, no se cae la máquina virtual de Java, no pasa nada. Tomamos cartas en el asunto, bueno, está bien, de un error con la fecha, pero la aplicación sigue adelante, a pesar de que le pusimos Pepe. ¿Sí? Es decir, a pesar de que han hecho un mal uso de la clase factura, eso no es una catástrofe, ni se nos cae a pedazos la aplicación. La aplicación sigue adelante, y bueno, seguirá adelante con la fecha de la factura actual, ¿no? En este caso, que es la decisión que tomamos nosotros como programadores para seguir adelante con el código. Bien, ¿se entiende? Entonces esa es una de las formas que las excepciones nos dan robustez a la aplicación y estamos obligados a tomar cartas en el asunto. Así que de alguna manera Java es un lenguaje que te obliga de alguna manera a escribir aplicaciones robustas y tolerantes a fallos, ¿no? Esa es una de las grandes cualidades también de este lenguaje, ¿sí? Bueno, tenemos que seguir adelante con la implementación de otros métodos, ¿no? Acá tenemos borrar detalle. Bueno, nos queda todavía por hacer borrar detalles. Esto vamos a borrarlo porque ya lo hicimos. Esto vamos a borrarlo porque ya lo hicimos. Bien, tenemos confirmar, pagar, calcular. ¿Sí? Bueno, investiguemos. Investiguemos. Tenemos lo de la fecha, el getCount, el método confirmar para confirmar la factura y implica recalcular el monto de la factura. Calcular, ¿lo que hace calcular? Realiza el cálculo del monto acorde con el detalle actual. Calcular es privado, perfecto. Bueno, vamos a hacer calcular. Bueno, calcular. Tenemos detalle. Lo que vamos a tener que hacer es recorrer detalle. Acá lo hemos hecho con un for, hemos recorrido detalle y hemos preguntado si detalle subí es nulo. Bueno, recuerden que detalle tenía su método get subtotal, que era cantidad por precio. Entonces, el calcular de la factura tendría que ir sumarizando el subtotal de cada línea de detalle, y eso sería el equivalente al monto de la factura, ¿sí? Eso sería igual al monto de la factura. Bueno, vamos a aprovechar entonces para ver otras formas de método, de la instrucción for que tenemos. Vamos a recorrer entonces los objetos detalle y sumarizo. ¿Sí? Bien. Para sumarizar yo podría usar el propio atributo monto, porque estoy viendo acá que no tenemos ningún set monto ni, sí tenemos un get monto, pero no tenemos un set monto, ¿sí? Así que podríamos decir monto igual a 0, ¿sí? Es un método W. Fíjense ustedes que esto compila, aunque no haya declarado la variable monto, porque el monto es un atributo propio de la clase factura. Bien. Ahora yo puedo hacer un for, detalle de, dos puntos,
Get detalle no tengo. Get detalle no tengo. Detalle es el arreglo de tipo detalle. Bueno, ¿esto qué hace este for? ¿Este es un for válido? Sí, es un for válido. Como pueden ver, compila. ¿Qué hace esto? Recorre. Fíjense qué simple es recorrer un arreglo en Java. Ya no necesito más la variable i, incrementar el subíndice, nada. No necesito nada. Digo, detalle de dos puntos detalle. ¿Qué significa esto? Esto es el arreglo y este es un objeto detalle de, que acabo de declarar. Entonces, que va por cada elemento del arreglo detalle se va a ejecutar el for. Y D va a ser asignado con el elemento sub i del arreglo. ¿Sí? Entonces, en la primera vuelta va a tener a detalle sub 0. En la segunda vuelta va a tener a detalle sub i, sub 1, sub 2, sub 3, así, a llegar hasta el 19. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que preguntar si D es distinto de null. ¿Sí? Porque recuerden que detalle en el medio puede tener valores nulos. ¿Sí? Ese era el problema, ¿sí? De las reglas. Entonces, si D es distinto de null, ¿sí? Lo que yo voy a decir es que monto, guardo el monto, lo que hay en el monto, más D.get subtotal. ¿Se acuerdan esto de C? Más igual, ¿se acuerdan? Monto, guardo el monto, lo que hay en el monto, más el subtotal. Bueno, eso se escribe así. ¿Se acuerdan que en C también lo tienen a esto? El más igual, ¿sí? Compilo. Entonces ahora, el calcular, lo que hizo fue calcular nuevamente el monto de la factura. ¿Sí? Lo que va a hacer es recalcular el monto de la factura. ¿Sí? Es un método privado, con lo cual no lo podemos utilizar desde app porque no lo vamos a ver. ¿Sí? Si yo vengo acá a app y digo, por ejemplo, f.calcular, y le doy compilar, ¿ven? Me dice, no sé qué es, no sé qué es calcular. Dice, calcular tiene un acceso privado, no lo puedo utilizar, es algo propio de la clase, ¿sí? Es algo propio de la clase. Pero bueno, calcular hace todo eso. El método confirma, como ello implica recalcular el monto de la factura, sumar al saldo deudor, sumar al saldo deudor del cliente, descontar del stock los productos. Se supone que para ejecutar este método se debe contar con un cliente asociado y tener uno más objetos de detalle asociado. Luego de que una factura es confirmada, no se puede volver a modificar. Es decir, no se pueden agregar, ni quitar, ni modificar objetos de detalle a la misma, ni la fecha. No se puede modificar la fecha, dice, si está confirmada, ¿sí? Ni la fecha, ni el cliente. Bueno. Bien. Sí, is confirmada. ¿Sí? No hago nada si la factura está confirmada. Y acá lo mismo, ¿sí? Está confirmada. Un rato. No puedo cambiar la fecha y dijo que tampoco podía cambiar el cliente, ¿sí? Así que bueno. Acá vamos a cambiar también. Ahí está. Bien. Luego de que una factura es confirmada, no se puede modificar, no se pueden agregar ni quitar ni modificar objetos de detalle.
Perfecto. Sí, no está confirmada, perfecto. Y no está confirmada, eso ya lo habíamos tenido en cuenta en el detalle. Bueno. Continuamos entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar. Confirmar. Entonces, para confirmar, obviamente, si está confirmada no hago nada. ¿Sí? Si está confirmada no hago nada. El método para confirmar la fidelidad implica recalcular el monto de la factura. Listo. Recalcular el monto de la factura era calcular. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa también? Hay algunas validaciones que tenemos que hacer, ¿no? Debe tener uno o más objetos de detalle asociado. Para ejecutar este evento se debe contar con un cliente asociado. Si el cliente es nulo, o si ¿qué otro método tenemos? El getCount, ¿se acuerdan del getCount? El getCount me devolvía, ¿se acuerdan acá? Me devolvía CNT, ¿sí? Que es la cantidad de elementos detalle que tenemos, ¿no? Porque incrementábamos CNT cada vez que agregábamos detalle. Entonces, si el getCount es menor o igual a 0, no hay detalle de factura. Bueno, si pasamos todas las validaciones, hacemos calcular y calculamos el monto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para confirmar? Recalcular el monto. Sumar al saldo deudor del cliente. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer que el cliente sumo al deudor del cliente. Entonces vamos a decir get cliente punto. ¿Y el cliente qué tiene? Tiene un set saldo y un get saldo. ¿Cómo hago yo para sumar al monto de esta factura teniendo en cuenta que tengo un set saldo y un get saldo? Bueno, lo que se me ocurre es hacer un get saldo, ¿no es cierto?, del cliente, y eso es un dato de tipo W, ¿no es cierto? Entonces voy a decir W saldo del cliente es tal cosa. Ahora bien, a saldo yo le tengo que agregar, tengo que sumar el monto de la factura, ¿no es cierto? Y luego lo que tengo que hacer es utilizar getCliente y ahora vamos a setear el saldo. Entonces, repasemos. Supongamos que el cliente tiene 100 pesos de saldo. Entonces, cuando ejecuto el método getSaldo, me va a devolver 100. Supongamos que esta factura es de 200 pesos. ¿Sí? Entonces voy a decir, guardo acá en el saldo donde tengo 100, otros 200 pesos más. Entonces va a ser saldo, va a decir 100 más 200, así que son 300. Entonces en saldo me va a quedar 300. Y ahora lo que le estoy diciendo es que el cliente setee el saldo a 300. ¿Por qué? Porque le estoy sumando la factura. ¿Sí? Entonces ahí le estoy sumando, estoy actualizando el saldo del cliente. Bien, saldo de deuda del cliente y descuentar stock de los productos asociados a la factura.
Bien, para descontar stock de los productos asociados con la factura, lo que vamos a tener que hacer es recorrer el detalle. Vamos a poner como comentario, cuento stock de los de la factura, descontar stock de los productos. Bien. Entonces vamos a recorrer la línea de detalle y por cada línea de detalle que tenemos acá. Tenemos el getProducto. El método getProducto me devuelve el stock, me devuelve el getProducto, me devuelve un objeto producto y el getStock del objeto producto me devuelve el stock. Entonces yo voy a decir que stock es igual a todo eso, ¿no? Es decir, de la línea de detalle obtengo el producto y del producto obtengo el stock. Es decir, voy pasando mensajes entre objetos para obtener la información que necesito. ¿Sí? Es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuánto tengo que descontar de ese stock? Voy a tener que decir que stock es menos igual a de get cantidad. Es decir, la cantidad que tengo en la factura es la cantidad que yo tengo que descontar del stock de producto. Entonces voy a decir que guardo en stock lo que hay en stock menos la cantidad de detalle que tiene la factura. Si yo facturé 2 tenazas, voy hasta el producto tenaza, me fijo el stock que tiene y le descuento esas 2 unidades. ¿Sí? Entonces, supongamos que el producto fuera una tenaza y tuviera 10 unidades, entonces stock me tengo 10. Supongamos que facturé 2 tenazas, entonces obtengo la cantidad de tenazas, que es 2, y se lo resto a los 10. Me queda en stock 8. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Tendría que ir a getProducto, punto. Acá teníamos la add stock. Miren, ya lo tenemos más fácil. Tenemos getProducto, add stock. Directamente podríamos hacer agregar al stock de cantidad multiplicado por menos 1. Así me queda negativo y se lo resto. Es más fácil todavía, ni siquiera tengo que hacer esto. Bien. Como es una sola instrucción la que voy a hacer después del if, ni siquiera necesito las llaves. Entonces todo el código sería esto que está acá. Obtengo el producto de un objeto de detalle de la factura, llamo al método agregar stock de la cantidad de detalle que tiene en esa factura multiplicado por menos 1. ¿Sí? Get cantidad me está devolviendo la cantidad de tenazas, en este caso, que facturé. ¿Sí? 2 unidades. Lo multiplico por menos 1, ¿para qué? Para poner un negativo y cuando al sumar un negativo en el stock me lo va a descontar. Va a descontar la cantidad de. Bien, ahí tendríamos el descuento de stock. ¿Qué más? Se supone que para ejecutar este evento se debe contar con un cliente asociado, tener uno más objetos de luego de que una factura es confirmada ya no se puede modificar. Perfecto. Entonces ahora, después de haber hecho todo esto, vamos a tener que llamar, vamos a tener que poner a confirmada. No tengo ningún set confirmado, así que vamos a tener que poner a confirmada igual true. Un punto y coma por acá, que yo hice, comentario.
Confirmada. Listo. Bien. Sigamos leyendo. El método pagar puede ejecutarse si la factura está previamente confirmada. No se puede pagar dos o más veces la factura. Tampoco es posible hacer un pago parcial de la factura. Una vez pagada la factura se debe descontar del saldo deudor del cliente. Bueno, tiene que estar confirmada para poder pagar. ¿Sí? Pagar. Sí, is confirmada. Sí, is pagada. No puedo pagar más de una vez. No puedo pagar más de una vez. Si is confirmada, si está confirmada, ¿qué tenemos que hacer para pagar? Tenemos que ir a Get Cliente. Saldo. Tenemos el saldo. Al saldo que antes le habíamos sumado el monto, ahora sería restarle el monto. Y ahora tendríamos que llamar a el cliente, set saldo, para descontarle del saldo deudor del cliente el monto de esta factura. ¿Sí? Bien. ¿Qué queda para terminar? Solamente me quedan dos métodos: borrar una línea de detalle, borrar una línea de detalle. Veamos. Ahora no tenemos que preguntar por el índice, si está fuera de rango, tenemos que preguntar si no está confirmado. Si no es confirmado. Si no está confirmada, podríamos recorrer. Bien, esta D no nos sirve porque choca contra esta otra D que está acá. Vamos a llamarla DD. Si DD distinto de null.
Para poder entrar acá tendría que ser que estuviera no confirmada y además el get count sea mayor que 0. Así que tuviera al menos un detalle, ¿no? Es distinto de 1. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el detalle, si es este el detalle correcto? Bueno, acá podríamos hacer una comparación por las referencias, o bien podríamos hacer una comparación, por lo menos para que me coincidan los códigos de los productos que estoy borrando y las cantidades que pretendo borrar, ¿no? Podríamos preguntar por eso. Sí, dd, punto. Bien, vamos a esperarlo ya y parece que nuevamente me agarró la modorra en esta máquina. Bien, ahí estamos. ¿Qué producto sería? Punto. Get ID de producto. Sea igual a digamos, que el producto, ¿no? Que el código del producto de la línea de detalle que tengo en el arreglo sea igual al código de producto del detalle que pretendo borrar, ¿sí? Y además de eso, vamos a pedirle también que las cantidades sean iguales. Bien, entonces continuamos. Dijimos entonces, si el producto es el mismo de la línea de detalle y la cantidad y el precio es el mismo, asumimos que es esa la línea de detalle que quiere borrar. Y en tal caso, lo que vamos a hacer es borrarla. Vamos a poner entonces, bien, en este caso yo creo que nos hubiera convenido en realidad, porque tenemos que cambiar la referencia dentro de la regla, nos hubiera convenido un for distinto.
y menor que detalle len, y más, dd es igual a detalle sub i, vamos a ver, lo compila. Entonces vamos a tener que decir que el detalle sub i es igual a null y cnt menos menos, es decir, decrementamos. Si antes sumábamos, ahora tenemos que decrementar, ¿sí? Y muy romerizadamente nos vamos a ir de aquí, porque no tiene sentido continuar borrando más líneas de detalle o buscando más líneas de detalle. Bien, entonces no tiene que estar confirmada y además tiene que haber más de una línea. Borrar la línea de detalle en una posición determinada. P tiene que estar dentro del rango apropiado. No tiene que estar confirmada y además tiene que ser mayor que 0. En este caso, para borrar, si detalle sub p es distinto de null, entonces en detalle sub p vamos a poner null y cnt menos menos. Posición correcta. Bueno, ahí tendríamos entonces ya todo el código de factura. Si no cometí ningún error, habría que chequear cómo se va comportando, pero podríamos tener una primera versión del objeto factura con todos sus métodos implementados. Vamos a ver, acá tenemos un objeto factura. Bien, tenemos la fecha. Bien, entonces, f punto confirmar. Bueno, acá tenemos una factura creada donde no le pusimos cliente más que el que asuma en el constructor. No le hemos puesto línea de detalle, nada. Así que sería bastante extraño que nos dejase, se supone que no lo podríamos confirmar, ¿sí? ¿Ven? Por más que yo le mando a confirmar, no me queda confirmada, ¿sí? Y el monto de la factura es 0. Bien, perfecto. Bueno.
vamos a hacer algo con esta factura. Vamos a tener que hacer add detalle y le vamos a tener que poner detalle de. Vamos a ver el get monto. El monto. Nos pide el get monto. Lo que pasa es que el monto podría no estar calculado. Bueno, por ahora vamos a calcular para devolver el monto calculado. Vamos a decir ahora, agregar detalle, que era 1 por 450,25. A ver qué nos devuelve aquí en la última línea de APP. PP no es la factura, monto de la factura 0, confirmada falso. Monto de la factura 450,25. Confirmada falso. Perfecto. Bien. Vamos a poner el cliente, punto de saldo. Y vamos a poner ahí estamos. Vamos a ver. Ahora, saldo del cliente de la factura 0. Después de confirmar, fíjense ustedes que después de confirmar la factura de 450,25, el saldo deudor del cliente ahora es de 450,25. Así que todo nos va dando la pauta de que esto está funcionando y que la factura ha quedado confirmada por 450. Bueno, tendremos que volver a mostrar este mensaje al final para confirmar que nos ha quedado evidentemente confirmada la factura y el saldo deudor del cliente. Ahí está, ¿ven? Confirmada true. Es decir, la confirmó porque tiene un cliente asociado. Su buen saldo, bueno, quedaría por ver el stock, como si lo está calculando o no. Saldo del cliente de la factura, vamos a poner el stock. Yo tendría que hacer, como yo usé detalle de get producto, get stock. Y acá tendría que poner el stock del producto. Nuevamente, a ver si. Bien. Stock del producto de la factura 0. Es decir que el stock del producto estaba en 0. Y después de confirmar la factura, el stock del producto está en -1. Perfecto, descontó una unidad del stock del producto. Está descontando del stock del producto y está sumando en el saldo deudor del cliente. ¿Sí? Si por otro lado a la factura le doy pagar, vamos a ver
¿Qué es lo que sucede? Bien, saldo del cliente de la factura era 450. Después de darle pagar, el saldo del cliente de la factura es cero. Perfecto, porque el cliente estaba con saldo cero, le hicimos una factura de 450 pesos, el saldo era de 450, después la pagamos la factura, listo, volvió a quedar en cero. Bueno, señores, esto es todo. Creo que hay que seguir probándolo, el código y demás, pero en principio pareciera ser como que acá tenemos finalizada la primera etapa, digamos, hay que chequear la calidad de este código, digamos, de que todo esté funcionando bien, pero en principio tenemos terminada la primera etapa del proyecto de facturación. Muchísimas gracias.